¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Nuevas Miradas, el programa de TV Senado que busca incentivar en usted una perspectiva distinta de la realidad social, tanto nacional como global. Hoy tengo como invitado a un gran amigo, profesor y maestro. Él es Andrés Rodríguez Fernández, doctor en Psicología Social, catedrático de la Universidad de Granada, a quien doy la bienvenida. Bienvenido, Andrés, un gusto de tenerte en nuestro país y en el TV Senado. Buenas tardes, gracias. Encantado de estar de nuevo por aquí. Chile es mi segunda patria, quiero decir, el segundo país donde me siento como en casa. Conozco Chile desde Arica hasta las Torres del Paine, lo he recorrido solo, con amigos, con mi esposa, y he quedado realmente prendado de sus maravillosas panorámicas, bien por el norte, desérticas, o bien por el sur, lagos y montañas. Entonces, Chile es para mí mi segundo. Entrañable. Ahora, psicología social, doctorado en psicología social, además, y una cierta actitud de transdisciplinariedad, dialogando con otros profesionales o disciplinas de la ciencia. ¿Cómo te aproximas a este quehacer que te ocupa en este minuto? Sí, bueno, desde la psicología social tratamos, como bien dices, de dialogar con otras ciencias sociales, y lo que trata la psicología social es de estudiar, analizar las interacciones humanas desde o a partir de los grupos, los pequeños grupos, y su interacción con las organizaciones y, bueno, también dialogando con la sociología tratamos de ayudar a esta o completar a esta en los análisis más macrosociológicos. Por tanto, desde la sociología, que estudiaría el comportamiento humano desde lo macro, a la psicología, que lo estudiaría desde lo micro, bueno, pues la psicología social estaría estableciendo el puente entre ambas, dialogando entre ambas, para introducir de alguna manera algunos elementos de razón que traten de aproximar esas dos realidades, la realidad individual con la realidad colectiva a través de las interacciones o las relaciones grupales. Andrés, tu última investigación en España y la última investigación a nivel internacional, a nivel global, ¿cuáles son para entender de qué te ocupas? Bueno, pues en general llevo mucho tiempo estudiando las organizaciones, tanto las públicas como las privadas, y concretamente ahora estábamos estudiando el comportamiento emprendedor, pero el comportamiento emprendedor no desde una visión excesivamente utilitarista, instrumental, sino considerando al ser humano de una forma integral, emprendimiento con un significado
orientado a la transformación humana. No es sencillamente emprender negocios, sino a través de ese emprendimiento en los negocios hacer que crezca la persona de forma integral, amplíe sus valores, se les dote de un repertorio de competencias, de habilidades transformadoras que de alguna manera ayuden a los demás a crear un mayor bienestar, puesto que de lo que se trata y las ciencias sociales deben estar apoyando esa orientación, estimulando esa orientación. Se trata es de ayudar a que las personas estén mejor, sean más desarrollen su vida con un mayor bienestar, Entiendo que el desarrollo tiene distintas expresiones teóricas. Una de ellas es el desarrollo humano, planteado por Amartya Sen, y esto pone de relieve o de manifiesto la importancia de las ciencias sociales en esta concepción del desarrollo que, como habrás visto, en Chile tiene un énfasis exacerbadamente economicista, casi ya repugnantemente economicista, olvidando al hombre en su esencia. Tú que tienes este amor compartido, chileno-español o español-chileno, o sevillano-chileno, ¿cómo ves las ciencias sociales en España primero y cómo ves en Chile? Bueno, las ciencias sociales en general están bastante minusvaloradas. De todas maneras, en España y en Europa en general, yo creo que se le está dando una mayor importancia porque hemos de pensar que las ciencias sociales tratan de estudiar el comportamiento humano y ayudar a que nuestras metas las logremos de un modo más razonablemente humano y generemos un mayor bienestar en nuestros entornos inmediatos en los que nos desarrollamos. Y en ese sentido, fíjate que yo me he apenado ahora al llegar a Chile porque veo a las personas excesivamente muy obsesivas con el trabajo y es una obsesión casi compulsiva. Duermen poco, descansan poco, no hacen más que trabajar. Claro, yo les digo, trabajáis tanto porque sabéis que después os queda la vida eterna para descansar. Lo que ocurre es que yo no lo tengo eso tan claro y por si acaso, pues trato de tomármelo más relajado, quiero decir, pero siempre van con prisa, hablan con prisa, andan con prisa, duermen con prisa. Y salen con los niños con prisa, van al hospital y tratan de no quedarse en él más de lo necesario, entre otras cosas, porque son hipotecas enormes las que puede suponer para ellos el quedarse unos días más, pero no todo lo hacen con prisa, ¿no? Y entonces esto se refleja en sus rostros, son rostros tristes,
y rostros, bueno, pues que denotan cansancio, estrés, deterioro, y bueno, que estamos aquí en este mundo, vamos a estar un ratito, quiero decir, pero un ratito, y claro, pasar ese rato con estas tensiones y sometido a este estrés, pues no merece la pena, quiero decir, no merece la pena, sobre todo cuando el objetivo o la finalidad es simplemente acumular, tener el coche, tener el piso, tener el chalet, tener. Bueno, pues yo creo que es preferible saber estar en este mundo con menos cosas, necesitar menos cosas. Andrés Rodríguez es psicólogo social. Él es español, pero tiene un amor compartido con Chile. Viene habitualmente, al menos una vez al año, hace una pasantía académica en el sentido de que da conferencias, da charlas en distintas universidades, recorre el país en distintos periplos, diría yo, visitas a distintos lugares. Resulta interesante, en consecuencia, su observación profesional. Es doctor en esta área, desarrolla investigaciones tanto en España como en el extranjero y además es un muy buen amigo que hoy día ha querido regalarnos su tiempo para poder compartir con ustedes. Y en esa misma lógica que usted ya, amiga y amigo televidente, seguramente empieza a decir, sí, yo me siento bastante interpretada o interpretado en lo que está diciendo el profesor con su enfoque crítico de la sociedad contemporánea, profesor Rodríguez. Y yo quisiera preguntar a Andrés, ¿qué tiene que ver la metafísica en todo esto? ¿Qué tiene que ver la ausencia de los mega relatos que se han ido cayendo, verdad? Se cae una concepción teológica que está ahí temblando, se cae una construcción ideológica que nos acompañó durante un siglo. ¿Por qué no nos das una reflexión en esa lógica para complementar esa mirada del ciudadano que está en la calle? Sí, vamos a ver, el ser humano, como bien dices, ha estado en un mundo cada vez más cambiante. Es decir, cuando el mundo era todavía estable, o más o menos estable, y tenía sus asideros en la Iglesia, en unas ideologías, en unos partidos, bueno, son los que han conformado de alguna manera la sociedad, pues eso de algún modo les ofrecía un cierto grado de certidumbre, de estabilidad emocional, sabían hacia dónde caminar. Lo que ocurre es que desde hace unas décadas, bueno, pues el mundo cambia y el mundo está cambiando de forma cada vez más rápida. Y no estamos preparando, formando, educando a la gente, a las personas, no la estamos educando para que puedan desarrollarse y realizarse en ese mundo. Entonces se encuentran con que esos partidos, esas iglesias o religiones, ideologías, etcétera, etcétera, bueno, pues están distantes, no responden a sus necesidades actuales, no le ofrecen los asideros que necesitan para apoyarse en ellos y ayudarles a caminar, a sobrevivir, a lograr sus metas. Y entonces esto hace que la gente esté cada vez cayendo en
bueno, mayores niveles de insatisfacción, de depresión, de frustración en general, que puede llevar a la depresión, a la marginación, tal. Y en todo caso, a generarles bastante malestar. Pienso que hemos de cambiar de paradigma, hemos de cambiar de chip mental y adoptar otra filosofía de la vida, que nos permita orientarnos más hacia objetivos de carácter más integrador, más solidario, más benefactor para el ser humano, menos artificial, menos... André, entre la modernidad y la posmodernidad, por darle nombre, porque los nombres a veces son un poco forzados, ¿verdad? Pero lo que tú estás describiendo es el tránsito entre una estabilidad que fue la modernidad y la inestabilidad o incertidumbre que hoy día se vive en lo que se ha venido a llamar posmodernidad, sociedad del riesgo, sociedad líquida o sociedad de redes, o podríamos buscar muchos otros nombres. Pero lo concreto es que ha habido una mudanza, una mutación, un cambio, hay un proceso de cambio, hay una cierta migración de anclajes, tú lo has dicho ya, la iglesia, las ideologías, los partidos políticos. ¿Y qué reemplaza eso? Porque sabemos que hay un cierto movimiento, pero por ejemplo, el poder que estaba en la iglesia, el poder orientador que estaba en esa institución, el poder de cierta conducción que estaba en los partidos políticos o en las corrientes ideológicas, ¿dónde está? ¿Quién lo toma? ¿Qué pasa con eso? ¿Se desaparece? ¿Se mueve? ¿Cómo lo ves tú? Claro, pues ese es el problema, es decir, que, y eso es lo que genera esta incertidumbre, este malestar, el no saber quién y cómo va a capitalizar eso o cómo vamos a canalizar. Pienso que en esta nueva sociedad, en primer lugar, habremos de hacer un esfuerzo por adoptar pautas de comportamiento más cooperativas, más solidarias con los demás, más interactivas con los demás, pasar de este individualismo a ultranza que hemos desarrollado y que se ha desarrollado a lo largo de estos 2 últimos siglos, pasar a una fase y con otros principios basados no tanto en el consumo, que es el motor que lleva a ese individualismo desaforado, ese consumismo, ese endeudarnos para aparentar más, para tener más, para crecer más en lo meramente material. No, yo creo que hemos de ser más austeros en nuestras expectativas, en nuestras necesidades. El ser humano necesita poco. Ya lo decía el viejo Diógenes, y cada vez que entraba por los mercados se sentía más feliz por lo poco que necesitaba, quiero decir, y de eso que necesitaba aún necesitaba menos todavía, quiero decir, entonces yo creo que es un derroche de energía que dilapidamos de forma absurda, y esto hace que el consumo nos está consumiendo, es decir, Andrés, como yo personas. en ese sentido, desde mis propios estudios, desde mi análisis empírico, cada vez que voy a medir cosas, quiero ayudarte en este escáner que estamos tratando de hacer, sacando los principales elementos. ¿Qué visualizo yo en mis estudios? 1,
al mercado y al Estado, que fueron los dos anclajes que generaban la tensión durante un siglo entero, le surge una tercera vía, que es la sociedad civil, que reclama y que dice: no señor, no estoy en la lógica del mercado consumariado, que es el que tú acabas de describir, o consumismo, como se dice en Chile, ¿verdad? Ni estoy en la lógica estatista. No, yo estoy en la lógica de la sociedad civil. Pareciera, en mi percepción, que esa lógica de la sociedad civil es fruto de los estudios de Rawls y sus discípulos, que el más brillante de Amartya Sen, premio Nobel con su concepto de desarrollo humano, que, entre paréntesis, amiga y amigo televidente, ¿qué significa este concepto tan abstracto? Es un cambio en la lógica del desarrollo. Cuando usted hablaba con alguien y le preguntaba: ¿este país qué nivel de desarrollo tiene? Chile tiene $15.000 per cápita, contestaría un técnico. O si usted habla con un ingeniero, le va a contestar: mire, genera o consume tantos kilowatt hora. Pero resulta que la persona que está al lado suyo en la casa, o su vecina, no entiende eso. Para ella lo que importa es: ¿puede educarse o no puede educarse? ¿Puede ir al médico y operarse o no puede? Si usted se da cuenta, no se trata de si hay hospitales o no los hay. No, el problema es si tiene acceso o no. O sea, cómo, dicho en simple, cómo yo estoy insertándome en ese desarrollo. Por ejemplo, otra cosa evidente que está pasando en la sociedad, dejando atrás esta definición de desarrollo humano, es que la topografía, la geometría está cambiando. Nosotros conocimos en la sociedad moderna una sociedad de verticalidades, y lo que estamos viendo hoy día es una sociedad de horizontalidades. Hay elementos que caracterizan, porque en la red la gente empieza a dialogar y, por ejemplo, dice: hace 20 o 30 años atrás en Chile habían bienes públicos. Por ejemplo, la educación era gratuita. Por ejemplo, la salud era gratuita. Por ejemplo, había seguridad ciudadana en las calles. Y sin embargo, hoy, cuando la gente hace un inventario simple de sus bienes públicos, o sea, de lo que ella es propietaria, se da cuenta de que hoy día tiene que pagar la educación, o sea, perdió ese bien público, tiene que pagar la salud, lo perdió, y además ambos elementos son de mala calidad. No hay seguridad ciudadana y la gente tiene que empezar a contratar seguridad particular, y así suma y sigue. Entonces, hay un cambio en la sociedad muy evidente que nos viene a generar ciertas complicaciones. Entonces, sobre este punto volveremos, Andrés, en el segundo bloque, porque aunque parezca mentira, se nos fueron los primeros 20 minutos de una conversación muy apasionante. Le pido que no se separe de la sintonía. Nos vamos a separar solo un minuto con nuestra publicidad, nuestra gente que está mostrando nuestra programación, y volveremos para seguir conversando en Nuevas Miradas con Andrés Rodríguez Fernández, doctor en Psicología Social de la Universidad de Granada. Gracias por esperarnos. Ya estamos de regreso en Nuevas Miradas. TV Senado, el programa de las grandes conversaciones, de los debates, de los diálogos, que busca generar en ustedes la reflexión, ese ángulo, esa perspectiva, esa mirada distinta. Estamos con Andrés Rodríguez, él es doctor en Psicología Social, un buen amigo, un gran amigo, español, y estábamos conversando sobre una cierta caracterización, como un escáner, una radiografía a los elementos principales de la sociedad contemporánea. Yo daba cuenta de algunos de mis estudios. Una de las cosas que también aparece muy claro es que el poder que se pierde en cierta autoridad eclesiástica, el poder que se pierde en la autoridad política, no desaparece. Ese poder se mueve. Y cuando uno le consulta la percepción a la ciudadanía dice: ese poder se está moviendo hacia el mundo económico,
Hablemos entonces, Andrés, de esta nueva ciudadanía. ¿Cómo percibes tú? ¿Hay efectivamente esa migración o está surgiendo una contrarreacción que son a lo mejor los indignados en Europa o los pingüinos y estudiantes reclamando en las calles en Chile? ¿Cómo visualizas tú esta nueva ciudadanía? Claro, sin duda, el ciudadano actual es mucho más activo, es mucho más crítico con la sociedad, con los gobiernos, con los partidos, con la Iglesia. Es decir, demandan que las instituciones que hasta ahora han sostenido el sistema modifiquen su funcionamiento, tienen que cambiar. Desde mi punto de vista, los partidos en España al menos están excesivamente encorsetados, quiero decir, y son verdaderas, como los sindicatos y tal, son verdaderos... Cofradías cerradas. Cofradías cerradas, eso es. Entonces, no ofrecen una amplitud de posibilidades, o esa amplitud de posibilidades que demanda la sociedad. Solo ofrece lo que ellos quieren y es en ese formato, etcétera, etcétera. Y hoy la ciudadanía quiere otras cosas, pero para eso esa ciudadanía ha de estar mucho más formada y dotada de mayores repertorios de competencias, de habilidades, de educación, para que pueda oponerse como ciudadanía a esas instituciones anquilosadas. Y este va a ser el debate, quiero decir, ciudadanía frente a esa, o la nueva ciudadanía frente a esas instituciones anquilosadas que van a tener que ir reconvirtiéndose. Vamos a ver, una ciudadanía que algunos denominan sociedad civil, ¿verdad?, que emerge en reacción a una tensión entre lo clásico que ha sido el Estado y la tensión que se genera con el mercado. Todo se discurría en esa tensión. Surge una nueva fuerza, sociedad civil, que dice ni Estado ni mercado. Es lo que le interesa a la sociedad civil. En ese proceso, la Iglesia queda disfuncional, la ideología queda disfuncional y la estructura queda disfuncional, porque los partidos no responden ni pueden responder hoy día a eso, en ninguna de sus formas. Vamos viendo ahora este concepto de sociedad civil o nueva ciudadanía, elementos exógenos a ella y elementos endógenos a ella. Entre los elementos exógenos más relevantes es que hay un cambio en lo que podríamos denominar el etos. ¿Y por qué hay un cambio en el etos? Porque en definitiva irrumpe una nueva revolución que se llama TIC, Tecnologías de Información y Comunicación, que cambia todo el etos. Y usted antes, para poder hablar en un canal de televisión, tenía que entrar de rodillas frente a un editor, implorarle espacio, y resulta que hoy día tenemos canales por todos lados. Y que queremos publicar en un diario y había que hacerle reverencia al editor del diario, y resulta que hoy día una persona pone un Twitter y a veces es mucho más leído que el New York Times. Entonces, hay elementos exógenos, ¿verdad?, que cambian esto. Pero tú acabas de marcar los elementos endógenos y has dicho, para que esto se sostenga, lo primero que hay que hacer es tener masa crítica que tenga ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Pues yo creo que hemos de cambiar el paradigma, es decir, necesitamos un ciudadano que no se pliegue
mucho más crítico, no plegado al pensamiento único que los medios de comunicación social y todos los componentes fundamentales del sistema quieren hacer de ese ciudadano tal. Hemos de salir de ese encasillamiento, ser ciudadanos más críticos, más responsables, más solidarios y cooperativos con los demás. Y hasta ahora el propio sistema no ha dejado que se desarrolle esa sociedad civil en términos de cooperación, en términos de solidaridad, en términos Dame una cuña para precisar eso, porque me está provocando mucho tu pensamiento. Lo que tú me estás diciendo, en lo que yo entiendo y seguramente entienden nuestras amigas y amigos en su casa, es que esta fe ciega que tiene la sociedad civil y la ciudadanía respecto de lo que dicen los medios de comunicación, hay que mirarlo con más reserva, porque muchas veces esos medios de comunicación no están en función de la ciudadanía, sino que más bien son instrumentos de otra instancia de poder, que puede ser el económico, la política o algún elemento que tenga interés. Una empresa, por ejemplo, una gran empresa. Porque una de las características es que la sociedad cree que lo que se dice en televisión es la verdad. Entonces, tú lo que estás haciendo es un llamado de atención respecto de eso. Sí, yo creo que podríamos ganar mucho quedándonos solo un mes sin televisión. Es decir, debiera desaparecer la televisión y si quiere la radio para hacer que el ser humano repensara sobre sí mismo o pensara sobre sí mismo y sobre la vida que quiere desarrollar, y para eso debiera desconectar de los medios que hasta ahora están conformando su pensamiento. Hemos hecho hombres organización, mujeres organización, y no pensamos más que en términos organizacionales, en términos de dinero, en términos de acumulación, en términos... Es el pensamiento que las organizaciones y el sistema económico han deseado hacer. Por tanto, si durante un mes al menos estuviésemos sin televisión, pues posiblemente comenzaríamos a pensar de otro modo y a pensar en las cuestiones importantes y en cómo crearnos una realidad más sostenible y cercana. Más cercana y generar un mayor bienestar en torno a nosotros. Dame una entrada ahí. Yo soy un lector apasionado y lo que he escuchado en este minuto y medio, 2 minutos, es la síntesis del pensamiento de Marshall McLuhan. El medio es el mensaje y cómo se amplifican los sentidos con esas tecnologías. Hemos visto o escuchado una síntesis del pensamiento de Pierre Bourdieu, que habla del entorno y cómo en los medios influyen. Foucault, que habla de cómo se va... lo que tú acabas de señalar, cómo se estructura el pensamiento, se configuran a las personas, casi se les formatea, pero además está el pensamiento que yo lo encuentro tan contemporáneo y actualizado. Lo que has dicho es lo que Giovanni Sartori dice, y a usted, señora, señor, le puede resultar provocativo. No somos homo sapiens, o sea, homos que saben, hombres que saben, mujeres que saben, somos homo videns. Es decir, lo que nos muestra la televisión, ni siquiera lo que pasa, sino que lo que nos quiere mostrar. Ahora, esa es la síntesis de este pensamiento que nos acabas de regalar. Avancemos un paso más y cuéntanos, ese grupo, esa masa crítica a la que le estás pidiendo eso, respecto de la relación temporal, ¿cómo ves tú? ¿Son cuestiones que duran como el movimiento del 68, que dura y decae y se acaba? ¿O son ¿Cómo las ves tú?
No, el peligro de estos movimientos es ese, que si no hay alguien que estructure de forma, consolide esos movimientos, rápidamente se diluyen y desaparecen. Y ahora puede suceder algo similar a lo que ha acontecido con otros movimientos a lo largo de la reciente historia. Pero para ser realmente efectivos, yo creo que estos movimientos debieran transformarse en minorías activas, con lo que comporta una minoría activa, es decir, minorías persistentes en sus principios, consistentes en esos principios y no moverse al socaire del viento que en cada momento sople con más fuerza, sino mantenerse ahí con esos principios. Y esos principios puede ser orientarse a la comunidad, orientarse a una mayor solidaridad, a unas relaciones entre los ciudadanos, de forma que transformen la realidad tan tensa en la que estamos, la transformen en una realidad más humana, más benefactora, más nutritiva para el ser humano. No una sociedad que nos succione toda la esencia y nos deje tan deteriorados y tan tristes que dé pena vernos, sino bueno, pues que sea una sociedad que nos nutra, que nos enriquezca, que nos haga crecer en la relación. Marcar rumbo en esta caracterización de cómo debiera moverse ese grupo, marcar rumbo, ser perseverantes, como decimos en Chile, hincha pelota, estar ahí, mantener el rumbo, ¿verdad? Y mantener la cohesión en torno a un tema que sea convocante, lo que en lenguaje técnico sería ser funcional a la segmentación que se está dando en la sociedad, medio ambiente, etc. Claro, es que hasta ahora lo que ha tratado el sistema económico en general, con las instituciones que le han servido de pilares, y tanto políticas como religiosas, sindicales, etcétera, etcétera, ha sido hacer que el ciudadano no cree comunidad, sino individualizarlo. Y al individualizarle, conectarle únicamente con esos medios y hacer, por tanto, pensamiento único. Individuos, por tanto, que están luchando consigo mismos, partidos e instituciones que están a la gresca unos con otros para mantenerse en el poder, acceder al poder, etcétera, etcétera, y un sistema que trata de mantener el statu quo, aunque sea con los pequeños cambios que se produzcan en esas instituciones o en el formato de esos individuos, pero manteniendo lo que ellos necesitan. Tú, como experto en organizaciones, a la que le has dedicado tanto tiempo, tratemos ahora de aterrizar en una organización emergente, porque yo creo que va a emerger una nueva forma de participación. Esta sociedad civil va a dar forma a una estructura de participación que va a ser distinta al partido político tradicional. Es probable que tenga algo de ese partido, algo de eso, pero no puede ser con esos círculos cerrados, sino que va a tener que ser muy abierto. No puede ser en función de intereses tan específicos, sino que intereses más plurales. En fin, no quiero ser yo el que lo caracterice. Cuéntame cómo lo ves tú desde tu formación.
Claro, fíjate, Carlos, que con las tecnologías que contamos actualmente podríamos estar desde nuestras casas o desde las bibliotecas públicas que tenemos junto a casa, etcétera, etcétera, estar renovando nuestra lealtad o nuestro apoyo a un partido político, etcétera, etcétera, día a día, semana a semana. Es decir, por tanto, no tiene que haber elecciones cada 4 años. No, es decir, esto tendrá que hacerse de una forma mucho más fluida, estableciéndose esas redes que sean tan rápidas en sus resultados como lo son las redes sociales actuales de las que tú has hablado hace un momento. Pero claro, esas redes sociales que no queden solo en redes sociales, sino que transformen nuestra realidad política y la van a transformar, que transformen nuestra realidad económica y la van a transformar. Es decir, las organizaciones, el sistema económico tendrá necesariamente que cambiar, nuestro sistema político tendrá necesariamente que cambiar y los cambios actualmente se van a producir cada vez de un modo más rápido y para ello hemos de estar preparados y estar dispuestos en todo momento a ser más flexibles mentalmente, a estar dispuestos a aceptar nuevas lógicas de pensamiento, nuevas estructuras de pensamiento que nos permitan comprender nuevas realidades, porque esas realidades además las tenemos ahí y están desarrollándose a nuestro lado. Encarnemos esta teoría. En Chile hemos visto una juventud que se moviliza, que empieza a tomar posición para el reemplazo, para recibir el testimonio y empezar a gestionar. ¿Tú las ves metiéndose a los partidos políticos tradicionales o tú los ves en una estructura de participación distinta? ¿Tú crees que, por ejemplo, lo que es la forma habitual de tomar decisiones, estas comisiones políticas donde van 20 personas, ¿serán la forma de tomar decisiones o serán, como ya lo que describía, mucho más amplias, mucho más de redes, incluso yendo mucho más allá de regiones, viendo los intereses ¿Cómo ves tú este proceso, por ejemplo, que se vivió en Chile, que se vive en Chile? Sí, no, yo pienso que si estas personas se erigen y se arrogan la autoridad moral de representar al movimiento vinculándose a unas listas electorales de unos partidos concretos, esas personas tendrán muy poca credibilidad y serán desmontadas. Incluso los partidos que la acogen como plataformas de estímulo o de tirón para ellos, a medio y largo plazo lo sufrirán. Es decir, yo creo que necesita esa sociedad civil para fortalecerse, necesita estar en una estructura mucho más transversal, más horizontal y sin tantos ángeles de la guardia sin tantos mitos tal. No, yo creo que y la no. lealtad. Antes nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo se da la fidelidad, la lealtad? Yo la veo como es en el Google, como es en el Facebook. La gente está contigo en la medida que le digas un relato que le interesa, pero si no está interesada, chao, se acabó la lealtad. Claro, lealtad
en función de argumentos, lealtad en función de principios, lealtad en función, pero no en función de etiquetas, no en función de rótulos, la etiqueta, los eslóganes ya están pasados, quiero decir, ya no atraen a nadie. Las grandes ideologías pasaron, los grandes partidos van a pasar. Quiero decir, y ahora los partidos que emerjan serán aquellos que tengan capacidad para conectar con esta nueva realidad que está emergiendo y con esta nueva sociedad. Andrés Rodríguez Fernández, doctor en Psicología Social, Universidad de Granada, amante de Chile, visita habitual de la que gozamos sus amigos. Agradezco, Andrés, tu presencia. Ha sido muy grato y refrescante esta conversación. Este es un programa que tiene por propósito generar exactamente lo que hemos venido haciendo. Estas nuevas miradas, estos nuevos enfoques, salirnos del producto que nos quieren vender. Te dejo las pantallas para que tú te despidas y cierres el programa. No, pues muchas gracias a ti por invitarme a este programa. Y gracias a Chile, al pueblo de Chile, con quien tan unido me siento, y con la esperanza y el deseo de que mejoren en sus vidas personales, tengan unas vidas más nutritivas como personas y no estén tan compulsivamente obsesionados por el trabajo y el dinero, que piensen más en sí mismos como personas. Con ustedes nos encontramos en nuestro próximo programa. TV Senado, nuevas miradas, el lugar de encuentro para la reflexión y la conversación. Hasta pronto.